Muy bien, buenas tardes Javier, buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a este acto que forma parte de este núcleo de actividades sumamente interesantes que contiene la Feria del Libro de Bilbao, y hoy Javier, que ha recibido un galardón esta mañana, ¿no? Sí, por la mañana, de esta misma feria, y ahora está aquí para hablarnos de su último libro, que es una recopilación de artículos, y eso nos va a servir para hablar de algunas cosas relativas a los intelectuales y el papel de los intelectuales y demás. Si les parece, vamos a extendernos hasta -20 aproximadamente. Luego podemos abrir un pequeño turno de preguntas y luego habrá una sesión de firmas y luego Javier tiene que ir a otra cosa, pero bueno, vamos a tener tiempo para todo, sobre todo si no me enrollo yo mucho. Vamos allá, Javier, pues bienvenido de nuevo. Hay un prólogo en el libro que está escrito obviamente para el libro. Es una recopilación de textos de 22 años, ¿no? Del 2000 al 2022 me parece, ¿verdad? Donde hablas de eso, de los intelectuales y demás. ¿Qué es un intelectual? Lo primero es, ¿qué es un intelectual hoy? Porque da la impresión de que es una palabra con un campo semántico muy grande probablemente y que a veces no tiene demasiado prestigio y a veces no se sabe exactamente a quién define. ¿Qué es un intelectual? Bueno, antes de intentar contestar a esa pregunta, que es una pregunta diabólica, yo quiero dar las gracias a la biblioteca, porque creo que es la tercera vez que estoy aquí. Esto es una maravilla, la verdad. O sea, muchas gracias por la hospitalidad. Muchas gracias a César, que ya le he dicho que es mi ángel de la guardia en Bilbao, porque me ha acogido aquí, ha conversado conmigo muchas veces. Y muchas gracias a ustedes de todo corazón, porque yo creía que íbamos a estar solos. Una señora me ha dicho que hoy hay un concierto de Sting, sí, en Bilbao. Y yo decía, pues si vos... Y entonces que estén ustedes aquí, pues la verdad es que, en fin, no tengo palabras para agradecérselo. En fin, ¿qué es un intelectual? O sea, vamos a ver. Nadie se define a sí mismo como un intelectual. El otro día en Italia me hicieron esta pregunta y cité un aforismo de La Rochefoucauld, el gran escritor, aforista francés del siglo XVII, finales del XVII, principios del XVIII, que dice del amor, dice, el amor es como los fantasmas, todo el mundo habla de él, pero nadie lo ha visto. Pues un poco los intelectuales es un poco lo mismo, o sea, nadie dice de sí mismo yo soy un intelectual, hay que ser muy idiota para decir eso, ¿verdad? De hecho, yo cuando era joven, esto creo que lo cuento en el prólogo, claro, a mí alguien cuando tengo 25 años me llama intelectual y lo primero que le digo es, eso no me lo dices en la calle. Pues claro, es que intelectual, en mi época, en nuestra época, César, porque somos de la misma época, claro, el intelectual es una cosa, una figura desprestigiada, una figura... grandes intelectuales, los mayores intelectuales del siglo XX, o algunos de los mayores intelectuales del siglo XX, habían sido frívolos, arribistas, habían apoyado ideologías, causas totalitarias. Estamos hablando de los más grandes intelectuales. En fin, tengo aquí un Unamuno que me está mirando, y Unamuno, que era obviamente un hombre de una categoría intelectual extraordinaria, pues cometió frivolidades, me estoy acordando de la necrológica que escribió Ortega en Buenos Aires, cuando muere Unamuno. Ustedes saben en qué circunstancias, ¿no? Unamuno muere... bueno, además luego este hombre ha hecho una película, Amenábar, ha hecho una película de todo eso, pero con unas contradicciones inmensas. Unamuno primero apoya... Bueno, primero es, como saben, es republicano, va al exilio por la República, se convierte, en un mito, casi es candidato a la presidencia o se habla de él como candidato a la presidencia de la República, es diputado en las Cortes, luego se decepciona totalmente, cuando llega el golpe militar se pone del lado de los franquistas y al cabo de meses, en esa escena que recupera Amenábar, yo lo había contado en alguna ocasión, en algún artículo, se enfrenta con el coraje, eso es obvio, nadie le puede negar a Unamuno su extraordinario coraje cívico,
se enfrenta a Millán Astray, o sea, al más animal de todos, y con la Collares, iba a decir, con Carmen Polo de Franco, la mujer de Franco allí delante, y se enfrenta a todos ellos y acaba oponiéndose al golpe. Es decir, da unos bandazos impresionantes, y Ortega, que creo que conoce lo que ha ocurrido, cuando escribe esa necrológica, y que le conocía muy bien, porque había sido su maestro, en realidad, en muchos sentidos, aunque eran un poco lo contrario, dice de Ortega, en esa necrológica, dice de Unamuno, es casi lo cito literalmente, Unamuno pertenecía a una especie de intelectuales que ya está pasando a la historia. Esa especie de intelectuales que pretenden que asistamos a sus cambios de opinión y a sus intervenciones públicas como si fueran los gestos de un juglar. Es decir, nosotros todos aplaudiéndole y él haciendo ahora sí, ahora no, ahora tal. Es decir, le acusa de frivolidad, en el fondo, le acusa de bandazos, le acusa de ser poco serio. Bueno, esa acusación, que es en parte injusta y en parte no, y también se podría aplicar a Ortega y a mucha otra gente, por supuesto, creo que decía Ortega que Unamuno colocaba su yo como un ornitorrinco en medio del debate intelectual, decía él, ¿no? Ese yo inmenso que tenía Unamuno. Bueno, también se podría decir de Ortega. Bueno, da igual. El caso es que cuando tú y yo, a los años 80 y tal, accedemos un poco a la vida pública, empezamos a pensar, ¿no? Empezamos a escribir también y todas estas cosas, la figura del intelectual está muy desprestigiada. Ahora bien, ¿qué es un intelectual? Ustedes pensarán que el intelectual ha existido siempre. Falso. La figura del intelectual como adjetivo sí, pero como sustantivo, es decir, como figura, como personaje, es muy reciente en la historia. La figura del intelectual nace a finales del siglo XIX con el llamado caso Dreyfus. Hay una película de Roman Polanski sobre el caso Dreyfus, bueno, un capitán judío acusado en Francia falsamente de traición. Y eso genera en Francia, a finales del siglo XIX, una enorme polémica con un panfleto muy famoso de Émile Zola, el novelista, que se titula Yo acuso, y eso divide Francia. Y ahí es cuando empieza a hablarse de los intelectuales, les intellectuels, en Francia, y eso luego se difunde por toda Europa. Llega inmediatamente a España y a toda Europa, sobre todo, y luego, en fin, a todas partes. El intelectual. ¿Qué es un intelectual? ¿Cómo podemos definir a un intelectual? Reducido a sus elementos más simples. Es una persona que ha adquirido una cierta notoriedad en un campo concreto. Puede ser un músico, puede ser un novelista, puede ser un periodista, puede ser un arquitecto, puede ser una persona que ha adquirido una cierta notoriedad y que no se conforma con practicar o ejercer su oficio, ¿no? Novelista o cantante o lo que sea, o arquitecto, lo que sea, sino que además participa de algún modo en el debate público, en la cosa pública. Del modo que sea, escribiendo artículos, manifestándose, firmando manifiestos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa figura nace ahí. Podríamos, por supuesto, decir que, en el fondo, podríamos remontarla al inicio de la modernidad. Voltaire sería digamos, el antecedente remoto del intelectual, ¿no? Un hombre que no solo es un filósofo, sino que interviene de manera muy aguerrida, aquí otra vez tenemos a Unamuno, en el debate público, ¿no? Acusando, en fin, interviniendo. Eso es lo que es un intelectual, reducido a sus términos más elementales. Y desde ese punto de vista, querido César, claro que soy intelectual, aunque no me guste la palabra, pero no solamente yo soy intelectual. Les voy a dar una mala noticia, ustedes también lo son, de algún modo. Porque ¿qué ocurre? Hace 50 años, 100 años, cuando escribía Miguel de Unamuno, muy poca gente tenía acceso a los medios de comunicación para expresar sus ideas y para intervenir, por lo tanto, en el debate público. Hoy día, y sobre todo en los últimos años, muchísima más gente, por no decir que casi todo el mundo, tiene acceso a algún tipo de medio de comunicación que le permite intervenir en el debate público. No solo en los periódicos que se han abierto muchísimo, no solo en Internet, sino sobre todo en las redes sociales, ¿verdad? Quien de algún modo
aunque sea con menos notoriedad, está interviniendo en el debate público a través del modo que sea, las redes sociales, por ejemplo, está convirtiéndose de algún modo en intelectual. Nos guste o no nos guste la palabra. A mí sigue sin gustarme. A mí no me gusta que me llamen, pero lo soy, en este sentido, ¿no? Bueno, entonces sí, claro que lo he sido. De algún modo, este libro es una expresión de esa intervención pública mía en la vida. Este libro parte, César, de una convicción muy sencilla, pero muy profunda, que es... Hay un artículo en el libro que da título al conjunto de textos que se titula No callar. Y es un artículo en el que es un artículo irónico. Por un lado les digo a mis odiadores, todos tenemos nuestros odiadores, ¿verdad? Los míos son bastante persistentes, bastante, en fin, tienen una constancia digna de mejor causa, pero la tienen. Y les digo que en mi caso es inútil, que lo dejen porque yo soy un charlatán. Entonces, han pinchado un hueso. Voy a seguir hablando, por lo tanto que lo dejen, que vayan a otro, porque... Pero por otro lado, no callar significa también, detrás de ese no callar hay esa convicción profunda de la que te hablaba. La convicción profunda es que política viene de polis, que significa ciudad, y la ciudad es de todos. Democracia, ya que estamos etimológicos, significa poder del pueblo. Y el pueblo somos todos. Entonces, la política es algo demasiado importante para dejarla en manos de los políticos. Es cosa de todos. Es cosa mía, pero también es cosa suya, de ustedes, de todos los que están aquí. Si no es cosa nuestra, no hay democracia de verdad. Y la democracia, nuestra democracia, no es perfecta. Esa es otra convicción profunda, mía. Vamos, no es solo que no sea perfecta, es que la democracia perfecta no existe. La democracia perfecta es una dictadura. Ustedes se acuerdan de, aquí tenemos algunos una edad, yo tengo una edad ya, por lo menos. La dictadura de Franco se llamaba democracia, ¿se acuerdan ustedes? Democracia orgánica. Era perfecta. En cuanto alguien era una dictadura, claro. En cuanto alguien empezaron a reformarla, se cayó. Las dictaduras del otro lado del telón de acero, comunistas, se llamaban democracias también, democracias populares. En cuanto alguien las tocó, ¡plum!, se cayeron. La democracia es imperfecta. La democracia de verdad es imperfecta por definición, solo que es infinitamente perfectible. Que hay que perfeccionarla cada día. Y que perfeccionarla cada día es cosa de todos. Hay un verso de Bob Dylan, y acabo, que me gusta mucho citar, que dice: quien no está ocupado en nacer, está ocupado en morir. Quien no está ocupado en nacer, está ocupado en morir. Y eso vale también para la democracia. O mejora, es un sistema dinámico, no estático. O mejora o empeora. Y que mejore o empeore es cosa de todos, y también mía. Porque yo tengo el privilegio de pues, que ustedes me estén escuchando ahora y de poder escribir en un periódico, de que me hagan entrevistas, etcétera, etcétera, y por lo tanto, ustedes tienen responsabilidad, pero yo también las tengo. Y un poco el libro surge de ahí, aunque es falso, porque el libro en realidad no es un solo libro, son 5 libros, como tú sabes. Hay una parte que es más política, temática, pero hay una parte más literaria, una parte más autobiográfica. Es un libro de libros, de algún modo, ¿no? Luego hablaremos quizá de si existe contaminación entre el articulista y el novelista, pero por hablar un poco del contenido del libro. Hay 5 partes, efectivamente hay una parte más política, más de la nueva política, una parte más vinculada a Cataluña, has escrito mucho sobre el tema, luego hay esas partes más personales, más literarias, ¿no? En la parte más política, más crudamente política, la nueva política, por ejemplo, eres probablemente uno de los articulistas más críticos con esas fuerzas que se han dado en llamar de la nueva política, en una época en la que recibían muy escasas críticas, al revés, en una época en la que todo lo que recibían era elogios y una presencia en los medios muy importante como las nuevas estrellas emergentes o las personas que han venido a acabar con una política poltronada, corrupta,
situada situada en un lugar donde pretenden controlarlo todo desde aquí, que no accedan los demás, es decir, el aire fresco, etcétera, etcétera. Tú eras muy crítico desde 2013, 2014, antes de que cambiara seguramente la mirada, y no hay más que ver los votos de hace unos pocos días, la mirada de mucha gente, ¿no? Leyéndote ahora sí da la impresión de que, bueno, hiciste un ejercicio de clarividencia. No sé si porque además conocías quizá algunos de los personajes de cerca o simplemente es el ejercicio de mirar con... Ahí citas una frase, no recuerdo de quién, que es la aventura de mirar mucho rato lo mismo, no me acuerdo que citas a alguien, ¿no? ¿Cómo fue aquello? Sí, cuando te lees ahora cosas de 2000, que supongo que las has leído para revisar, de 2014, sí, por ejemplo. Lamento decir que tenía razón, porque esto queda fatal, pero es la verdad, tenía razón. No conocía a ninguno de los protagonistas. Bueno, hemos visto que la nueva política era todavía más vieja que la nueva, que ya es vieja. O sea, perdón, todavía más vieja que la antigua. Perdón, lo estamos viendo ya. O sea, Ciudadanos desapareció y Podemos está a punto de desaparecer. ¿Sabes qué pasa? Que la historia es útil. La historia es útil. Saber del pasado es útil para saber del presente y para prever el futuro y para reconocer algunas cosas. Lo que determina nuestro presente ahora mismo, no en España, sino en todas partes, hay un hecho central. Hay un hecho central, capital, que es la crisis de 2008. Para mí esa crisis es absolutamente fundamental, incluso desde el punto de vista personal. Antes de 2008 yo escribía relativamente poco de política. Yo empecé a escribir en la prensa regularmente en el año sobre el 2000 y yo escribía de muchas cosas, como en ese libro estoy escribiendo muchas cosas, de literatura, de mi madre, de Ringo Starr, qué sé yo, hay tantas cosas de las que escribir. Pero a partir de el 2008 el interés, digamos, los escritos políticos se incrementan. ¿Por qué? Porque el 2008 es un socavón. Lo cambia todo. El 2008 es una crisis de un calibre solo comparable a la crisis de 1929. Digamos que los economistas, todos están de acuerdo, solo comparable. Es decir, la mayor crisis del siglo XX. Y la crisis de 1929, esto lo sabemos, provocó el nacimiento o la consolidación en toda Europa de eso del fascismo, de los totalitarismos más en general. Y finalmente desembocó en la Segunda Guerra Mundial. Esa es la desembocadura, ese es el catastrófico colofón de la crisis del año 29. La crisis de 2008 provocó un terremoto de semejante calibre, primero económico, después político, como en la crisis del 29. Una crisis económica de ese calibre solo puede provocar un gran socavón político, una transformación política global. Y la crisis de 2008 no provocó el retorno del fascismo o del totalitarismo, porque la historia nunca se repite exactamente, pero siempre se repite con máscaras diversas. Lo que provocó la crisis de 2008 fue el nacimiento, la consolidación, a veces la llegada al poder, de eso que llamamos nacionalpopulismo, que no es exactamente fascismo, ni totalitarismo, pero que tiene muchos rasgos del fascismo. El más evidente es el retorno potente del nacionalismo, que en Europa creíamos, ¿verdad?, con la Unión Europea, que estaba controlado. Sí, es verdad que hubo la cuestión de los Balcanes y tal, pero la Unión Europea, lo había. Ese es el rasgo más visible, pero hay otros muchos rasgos, también algunos rasgos más muy visibles del fascismo. Y el nacionalpopulismo, ojo, el nacionalpopulismo se extendió por toda Europa, por todo Occidente, con rasgos distintos. Es decir, digamos que la cabeza más visible en un determinado momento fue Donald Trump en el poder, ¿verdad? Pero el Brexit forma parte, obviamente, de ese nacionalpopulismo. Lo ocurrido en Cataluña hay que entenderlo en el contexto de ese nacionalpopulismo. Le Pen, Salvini, ahora Meloni y tal, etcétera, etcétera, etcétera. Eso forma parte. Incluso, si ustedes me apuran,
hay una... Ustedes me apuran, no, y sin que me apuren. Hay muchas maneras de interpretar un gran acontecimiento como la guerra de Ucrania. Por supuesto, la primera es, los rusos tienen un problema, digamos, existencial. Tienen que saber qué quieren ser de mayores. Rusia es un gran problema. Quieren ser un imperio, como parece que quiere Putin, quieren ser europeos, no se sabe qué quieren ser. Y la guerra de Ucrania es un resultado de una crisis existencial rusa. Pero también se puede interpretar de otra manera, que es como la desembocadura, la primera manifestación bélica a gran escala del choque entre democracia y nacionalpopulismo. Es decir, Putin es hoy el gran líder del nacionalpopulismo en el mundo, detrás del cual, naturalmente, está China, que es el que va en serio. Y la prueba de eso, inequívoca, es que Putin favoreció todos esos movimientos nacionalpopulistas en todo el mundo. Es decir, fue decisivo para la llegada al poder de Trump, fue decisivo en el Brexit, fue determinante en Cataluña, y cada vez lo sabemos con más claridad, el Parlamento Europeo lo está discutiendo, etcétera, etcétera. Fue básico para la difusión de eso. Y no sabemos qué va a pasar en Ucrania. Voy a lo de los partidos, porque los nuevos partidos, esa nueva política era una manifestación del terremoto que se estaba produciendo en España y en toda Europa. No sabemos qué va a pasar en Ucrania todavía. Yo me harto de hablar de esto fuera de España. Me harto de hablar porque volvemos a la historia. Si queremos saber qué puede pasar en el futuro, lo que tenemos que hacer es mirar al pasado. ¿Cómo le llamaba Cervantes? Maestra del presente o algo así, ¿no? En su elogio de la historia, en el Quijote. En los años 40, en los años 30, la guerra de España, la guerra civil, fue el prólogo o el primer acto de la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que fue. El prólogo o el primer acto de la Segunda Guerra Mundial. Lo que hicieron las potencias, las grandes democracias europeas en aquel momento es, bueno, vamos a apaciguar a Hitler y a Mussolini, no los vamos a enfadar, no vamos a apoyar a la democracia española, a la República Española, porque así intentaremos que se calmen estos hombres tan belicosos, Hitler y tal, y no vamos a intervenir, crear un comité de no intervención, como ustedes saben, que fue decisivo para la victoria de Franco en la guerra, para la derrota de la República, de la democracia en España. Y ellos querían parar así la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? ¿El resultado cuál fue? Hay un capítulo de este libro que se titula 43 años de guerra, porque la Guerra Civil Española, los libros de historia dicen que duró 3 años. No es verdad. La Guerra Civil duró 43 años, porque el franquismo fue la prolongación de la guerra por otros medios. Provocó 43 años de guerra y además no paró la Segunda Guerra Mundial, sino que la desencadenó. En este momento, al menos las democracias europeas están apoyando a los ucranios, que están intentando defenderse de una agresión brutal. Pero vamos a ver qué pasa, ¿verdad? La nueva política tenía muchos rasgos de ese nacionalpopulismo que se estaba extendiendo en toda Europa, en todo Occidente. Ambos partidos, representantes de ese nacionalpopulismo, estaban equivocados desde mi punto de vista. Tanto Ciudadanos como Podemos. Podemos al principio fue la primera manifestación de ese... Yo creo que el 11M fue una gran esperanza, había una voluntad real de renovación, solo que determinadas personas, Podemos, lo monopolizaron, lo llevaron, bueno, a su terreno. Fue una primera manifestación del nacionalpopulismo, luego la más clara fue Cataluña, sin la más mínima duda, y Ciudadanos era un error, desde el principio, porque era un intento, bueno, esto es un problema complejo que ustedes conocen, pero por simplificar, era un intento de combatir al nacionalismo catalán con el nacionalismo español. Eso es un error. Al nacionalismo no se le combate con más nacionalismo, se le combate con la razón. Con eso se le combate. Y se le combate con una cosa que en España ya tenemos, de algún modo,
que se llama federalismo. España es un Estado federal, a su modo, un Estado parafederal. No es un Estado federal, está mucho más cerca de Alemania o de Estados Unidos que de Francia, que es un Estado verdaderamente centralista. Nosotros ya tenemos, lo que pasa es que no nos lo hemos creído, no somos capaces de todavía, no nos lo hemos creído de verdad y no somos capaces todavía de articularlo como deberíamos articularlo, de ser ambiciosos con eso, etcétera, etcétera. De algún modo, lo que yo, por contestar a tu pregunta, lo que yo veía ahí eran manifestaciones diversas, distintas, de ese movimiento general. La prueba es que esta nueva política no ha aportado nada, o muy poquito, muy poco. En Podemos se va a quedar la vieja Izquierda Unida. Ahí está Yolanda Díaz, que es una encarnación, o sea, es un intento de prolongar la cultura, digamos, del Partido Comunista, etcétera, etcétera. Podemos ir a una nueva izquierda populista, woke, tal, que ha demostrado en fin, que no ha funcionado muy bien, por ser suave. Y Ciudadanos era un error desde el principio. Un error propiciado por la izquierda. Es decir, en España tenemos un grave problema. Y es que la izquierda, por motivos históricos, ha sido muy complaciente con el nacionalismo. Con el nacionalismo periférico, que lo ha visto como una especie de, como si contrarrestase al nacionalismo español. O sea, el franquismo fue una manifestación brutal, horrible, del nacionalismo español. Eso fue la última gran manifestación, digamos, no sé cómo decirlo, militar, ¿no? Brutal de ese nacionalismo. Pero los demás nacionalismos no son una buena idea. O sea, un nacionalismo que contrarresta a otro no es una buena idea. La buena idea es... ¿Qué es el nacionalismo? Aquí en este libro se habla mucho de esto y creo que es uno de nuestros grandes problemas. El nacionalismo es una ideología que nace en la segunda mitad, finales del siglo XVIII, principios del XIX. Antes no existía el nacionalismo, señores. La gente cree que todos somos nacionalistas de toda la vida y que si no eres nacionalista vasco, eres nacionalista español o eres nacionalista catalán. No es verdad, es falso, es mentira. Antes del siglo XIX nadie era nacionalista, no existía el nacionalismo. ¿Qué es el nacionalismo? En síntesis, el nacionalismo es una ideología que dice una lengua, una cultura, una nación, un Estado. Eso dice el nacionalismo. Que a una lengua corresponde una cultura, que a una cultura corresponde una nación y que a una nación corresponde un Estado. Eso fue útil en un determinado momento. Hay algún momento donde explico eso. En un determinado momento fue útil el nacionalismo, históricamente, a principios del siglo XIX. Hoy eso, desde mediados del siglo XX, es muy mala idea, es catastrófico. El federalismo lo que dice es, que es lo que debe contrarrestar a esa idea, el Estado de las autonomías es un Estado parafederal, la Unión Europea es un Estado parafederal, ahora mismo es un Estado confederal, que debe ir, desde mi humilde punto de vista, hacia un Estado federal. ¿Y qué es lo que dice? Que estamos mejor juntos que separados, porque somos más fuertes, porque somos más, ¿verdad? Porque somos más fuertes, y que cada uno, es decir, combinar la unidad política con la diversidad lingüística y cultural. Eso es lo que predica el federalismo, que es nuestra solución en Europa y en España. O sea, que usted, identitaria, o sea, que usted puede sentirse lo que quiera, vasco, guipuzcoano, español, vasco y español, lo que usted le dé la gana. Pero vamos a convivir todos juntos, vamos a respetar las leyes, vamos a ser más fuertes, las mismas leyes, las que nos damos entre todos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos vamos, pero sin embargo, pese a ello, o gracias a ello, todos vamos a poder usar las lenguas que nos parecen. Antes del siglo XIX, el conflicto político entre lenguas, a ustedes les va a parecer mentira, pero no existía. No, la gente no se peleaba por las lenguas que hablaban. Es a partir del siglo XIX, con el nacionalismo, cuando la lengua se convierte en un instrumento de batalla política. Antes no era así, sencillamente. Ahora lo es, y el problema no son las lenguas, sino el uso político de las lenguas. Entonces, ese es un problema que tenemos en España y en Europa, porque hay este libro contiene 5 libros. Uno de esos libritos se titula 43 años de guerra,
Otro se titula Cataluña y la gran revolución. La gran revolución es cambiar el marco nacionalista por el marco federalista. Esa es la gran revolución. En España y en Europa. Y hay otro librito ahí dentro de ese libro que se titula Suerte de Europa. Porque desde mi humilde punto de vista, y ahí sí que me hago fuerte, el gran proyecto que tenemos, la gran revolución política, es la revolución de construir un Estado federal europeo que combine la unidad política con la diversidad lingüística y cultural, exactamente igual que debe hacer España, también, dentro del propio Estado. Unidad política, diversidad lingüística, cultural e identitaria. Ese es el gran proyecto. Ese es el gran proyecto de verdad. Si ese proyecto no lo llevamos a cabo, y es un proyecto inédito en la historia, nunca había ocurrido nada semejante. Países que llevan miles de años, cientos, miles de años, matándose, eso es la historia de Europa, que de repente dicen, basta. Después de la Segunda Guerra Mundial, basta, se acabó, no más. Vamos a convivir juntos, vamos a dejar de matarnos, y hoy día tenemos una moneda única, tenemos fronteras únicas, tenemos una justicia única. Esto es una revolución inmensa de la cual tienen pánico los Estados Unidos, para empezar, China, etcétera, etcétera. Porque es el gran poder, puede ser el gran poder del siglo XXI. Basta que nosotros no lo creamos y basta que seamos capaces de llevar a cabo esta revolución. Es un poco parecido a lo que ocurre en España. Creo que la solución de España es la solución. La gran revolución de España es la gran revolución de Europa. Y en ambos casos ya está en germen. Tenemos que creérnoslo. Javier, si nos cumplimos los plazos que nos hemos puesto, tenemos unos 5 minutos, 7 minutos, y sí quería que habláramos un poco de narrativa, digamos, ¿no? También, pero desde el punto de vista de lo que estamos hablando. Me pregunto cómo contamina el articulismo a la narrativa en un doble sentido. ¿Cómo contamina al autor? Y cómo contamina a los lectores. Porque, y esto ya lo hemos hablado alguna vez, porque si perdemos nuestro tiempo, y lo digo en el más puro sentido del término, perdemos nuestro tiempo en las redes sociales, y lo dice alguien que pierde algún tiempo, en las redes sociales tus detractores, los detractores de lo que piensas, en tus artículos, te descalifican también como escritor de narrativa a ti y a otros. Probablemente algunos de los que están a favor de tus ideas también descalifican las de lo que opinan lo contrario. Esa contaminación, ¿hasta qué punto llega? ¿Hasta qué punto llega cuando tú escribes? ¿Y hasta qué punto llega cuando recibes los mensajes o recibes la sensación de gente que igual dice, no, yo no le acercas, no acercas que a un anticatalán o un porque luego los tópicos funcionan así, ¿no? Tal como voy a leer acercas. O yo prefiero dar el dinero de mi libro a otro autor, que en el fondo quiere decir a otro que piense como yo o que vote como yo. O sea, no, ese es el tema, ¿no? Digámoslo claramente, ¿no? Pero me gustaría saber un poco cómo lo ves. Sí, es que es muy mala idea esto de escribir sobre cosas conflictivas. Es totalmente cierto. Solo genera enemigos. Sí. Es la verdad. Es decir, esto lo dice muy bien Milan Kundera. O sea, cuando un escritor expresa sus opiniones, es muy mala idea que un escritor exprese sus opiniones políticas. Para el escritor es catastrófico. Yo se lo he tenido que explicar muchas veces a mi hijo y nunca le convenzo. Y sigo sin convencerlo porque él tiene razón. Y, por ejemplo, cuando las cosas se complican mucho, y ustedes aquí han tenido experiencia, pero nosotros los catalanes ahora nos han pasado, o sea, nosotros tenemos los problemas y ustedes tienen menos, afortunadamente para ustedes, pero bueno, cuando las cosas se complican, se calientan, pues claro, tus opiniones son conflictivas, tus opiniones te generan enemigos, tus opiniones... y mi hijo, que era muy joven cuando más caliente estaba en Cataluña, etcétera, me decía, pero ¿y tú por qué te metes? No, era muy sensato, porque me quiere, claro. ¿Tú por qué te metes? Están los políticos, que tienen que meterse y no se meten. Están los periodistas, que es su oficio. ¿Tú por qué coño te metes? Y yo intentaba explicárselo de todas maneras y al final mi único argumento es que no sé no hacerlo. No sé no callar. No sé. Un amigo me dijo una vez, obviamente esto no solamente me ha hecho perder lectores, esto es una obviedad, sino que me ha creado problemas, pues sí, incluso en mi familia, que es lo que más me duele. Porque me los cree a mí, me parece normal, pero en mi familia eso ya no me gusta. Bueno, en fin, es más doloroso y tal, ¿no? Un amigo que me quiere, me decía, es que si no lo hubieses hecho, te hubieses sentido peor que habiéndolo hecho.
Dante, hace poco leía en la comedia, en la Divina Comedia, condena, él dice, en los tiempos de crisis morales, los tiempos de grandes crisis políticas, morales, quienes no, a los tibios, los condenaba al lugar más oscuro del infierno. Al lugar más oscuro del infierno. Hay muchos tibios. Ese lugar más oscuro debe estar abarrotado, pero abarrotado. Es malo. ¿Por qué? Pues porque la gente pasa a juzgarte, como tú muy bien has dicho, no por tus libros, sino por tus ideas políticas, por tus ideas, por las ideas que tú has expresado. Y esto es malo para el novelista, pero además ocurre algo muy curioso, y es que es muy interesante, y eso por primera vez lo he formulado en el prólogo del libro, es que el novelista y el intelectual, el articulista, no son la misma persona, no son el mismo. Es decir, conviven en la misma persona. En mí, como novelista, conviven el novelista y conviven el ciudadano, el articulista, el intelectual, utilicemos esa palabra tan fea. Ambas cosas, y ambos son contradictorios. No es que no sean lo mismo, es que son contradictorios. Es decir, miren ustedes, el novelista, antes que nada, trabaja con la ironía, con este instrumento que se inventó Miguel de Cervantes cuando se inventó la novela. Ese es el instrumento esencial del novelista. ¿Qué es la ironía? Muy sencillo, muy rápido. Don Quijote está loco, totalmente loco, como una cabra, debería estar encerrado en un sanatorio psiquiátrico. Y al mismo tiempo es un hombre de una lucidez extrema, capaz de razonar con la máxima lucidez sobre los problemas más complejos, la justicia, todo. Eso es la ironía, esa ambigüedad, esa contradicción. Don Quijote es un personaje ridículo, cómico, la gente se ríe de él, y al mismo tiempo es un personaje heroico, de una nobleza extrema, el rey de los hidalgos, señor de los tristes, como decía Rubén Darío en un poema memorable. Las dos cosas. Y todo ese libro asombroso, que crea un nuevo género que no existía cuando Cervantes escribe y que cambia por completo la modernidad, el instrumento esencial es ese, esa ambigüedad, esa contradicción, la ironía, como dice Thomas Mann, la novela no dice, la ironía no es decir ni sí ni no, sino sí y no al mismo tiempo. Esas son las verdades de la novela. Verdades ambiguas, verdades contradictorias, verdades poliédricas, ¿verdad? Y por eso la novela pone tan nerviosos a los fanáticos, porque los fanáticos quieren sí o no, y no me vengas con ambigüedades, no me vengas con contradicciones, no me vengas con matices, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y por eso la ironía, y por eso la novela, y por eso Cervantes es absolutamente esencial para la creación de una sociedad abierta, una sociedad donde verdades distintas puedan convivir, ¿verdad? Cervantes crea un arma de destrucción masiva contra o de la visión totalitaria del mundo, del blanco o negro, ¿verdad? Esas son las verdades del novelista, así trabaja el novelista, ese es su material. En cambio, el articulista es otra cosa. El articulista, el intelectual, el ciudadano, por supuesto que trabaja con la ironía, por supuesto que trabaja con la ambigüedad, por supuesto que trabaja con el humor, sobra decirlo, debe trabajar con el humor, etcétera, etcétera, pero tarde o temprano tiene que decir sí o no. No puede decir siempre sí o no al mismo tiempo. Es decir, ante una violación, ante la violación de una mujer, tú no puedes decir sí, claro, pero bueno, sí, ya, está mal, pero es que, claro, oye, iba con las falditas muy cortas. No puedes. O sea, es o sí o no. Ante una guerra como la de Ucrania, no puedes decir, hombre, sí, claro, pero el pobre Putin es que le han apretado. Es que están matando gente ahora mismo. Ahora mismo están matando gente, ¿verdad? Ante el terrorismo, ante un tío que coge y le pega un tiro a otro porque no piensa como él, no puedes decir, hombre, sí, ya, pero claro, no puedes, ¿verdad? Hay que decir sí o no. Entonces, esos dos personajes son de algún modo contradictorios, ¿verdad? Uno nunca dice ni sí ni no y el otro tarde o temprano tiene que decir sí o no. Y esos dos personajes conviven en la misma persona, en mí, ¿no? En mí como novelista. Y ninguno de los dos, hay como una especie de batalla despiadada entre ambos. Esto es muy interesante, muy curioso, pero es así, una batalla despiadada entre ambos. Ninguno de los dos puede ganar. Porque si gana
si gana el articulista, el ciudadano, el intelectual al novelista, sus novelas se convierten en ilustraciones de sus ideas. ¿Qué es lo que creen mis enemigos, que son mis libros? Creen que mis libros son ilustraciones de mis ideas sobre Cataluña o sobre qué sé yo. Es falso completamente. Eso no es así. Porque el ciudadano no puede vencer al novelista. Si vence el ciudadano al novelista, efectivamente sus novelas se convierten en ilustraciones de las ideas de ese ciudadano, ¿no? Se convierten en propaganda o pedagogía. Y la literatura es muy útil, pero siempre que no se convierta en propaganda o pedagogía. Si convierte en propaganda o pedagogía, deja de ser literatura y deja de ser útil. Y al revés, el novelista no puede vencer al ciudadano, porque si el novelista vence al ciudadano y el ciudadano no dice ni sí ni no, se convierte en uno de los tibios de Dante, ¿verdad? En uno de esos que ni sí ni no, es decir, se convierte en cómplice de la injusticia y, en el peor de los casos, del crimen. Porque quien no se pone del lado de las víctimas, se pone del lado de los verdugos. Esa es la tragedia, ¿verdad?, de una guerra o de una situación extrema. Lo diré de otra manera, más rápidamente y para acabar. Yo, como ciudadano, soy... Esto va a quedar fatal, voy a quedar fatal, pero bueno, da igual. Ahí está don Miguel, que me perdone. Pero voy a quedar... O sea, como ciudadano, yo soy totalmente pro-sistema. Yo estoy totalmente a favor del sistema, porque el sistema es la democracia. Y la democracia, he dicho que es imperfecta, pero que se puede mejorar infinitamente. Se puede mejorar, eso es lo que define la democracia, que se puede mejorar indefinidamente. La nuestra es muy precaria, muy pobre, insuficiente. Es verdad que todos los organismos internacionales y todos los estudios dicen que es una democracia plena, pero a mí me parece insuficiente y a todos ustedes también, seguro. Pero es una democracia. Y por lo tanto yo estoy a favor de eso. Si los españoles hubiésemos estado masivamente en favor de la pobre, precaria democracia que había en 1936, y no la hubiésemos abandonado, no hubiésemos dejado de creer en ella, no se hubiese producido una guerra civil. Eso está claro. Entre otras cosas se produce por eso, porque hay un descreimiento, una falta de fe en el sistema que existía. Yo creo en eso. Ahora, como novelista, como ciudadano soy totalmente pro-sistema, pero como novelista soy totalmente antisistema. Pero totalmente antisistema. El capítulo dedicado a la literatura se titula "La literatura es dinamita". Porque lo que hacemos los novelistas es poner bombas. Es decir, someter a poner en cuestión nuestras creencias más arraigadas. Obligar al lector y obligarnos a nosotros mismos a ponernos en la piel de ideologías, personas, cuyas ideas no compartimos. ¿Verdad? ¿Qué hace la literatura? Te pone en la piel de un asesino, como Raskolnikov en Crimen y Castigo, o como qué sé yo, Ricardo III de Shakespeare, un verdadero asesino, te pone en su piel. O como, qué sé yo, Michael Corleone. ¿Se acuerdan ustedes de Michael Corleone, el protagonista del Padrino? Pues tú te pones de su lado cuando ves El Padrino. Eso es lo que hace, ¿verdad? Y lloras con él y estás de su lado por completo. Y es un tipo que ha sido capaz de matar a su hermano, ¿verdad? O te pone del lado de te obliga a entender a un fascista, o te obliga a... ¿verdad? Eso es lo que hace la verdadera literatura. Y así nos enriquece, así nos vuelve más fuertes, así, ¿no? Entonces, en esa contradicción, en esa permanente tensión, tiene que vivir un novelista, y de esa permanente tensión se puede sacar mucha fuerza, se puede sacar mucha energía, la energía que necesita una novela. Pero sí, para acabar, es mala idea. O sea, lo mejor que podría hacer un novelista, debería hacer un novelista, es callarse, no hablar de cuestiones políticas que son controvertidas. Eso es lo mejor que podría hacer. Así no perdería lectores. Le voy a contar una para acabar. Cuando firmas libros, la gente es muy generosa, porque los lectores son muy generosos y sin lectores no hay literatura. Voy a contar una cosa, en fin. Siempre te quedas con las... O sea, firmas a 500 personas y al final te quedas con una que ha pasado algo que te duele. El otro día en Lyon, en Francia, estuve firmando muchas horas y me dijo una señora, estaba en su casa. Yo soy
Soy lo que la mayoría de los catalanes y la mayoría también vascos ahora, ¿no? Por supuesto. O sea, yo soy un extremeño, me fui a los 4 años a Cataluña, pero no he dejado de ser extremeño. Que sé yo, tengo una casa allí, por familia, por qué sé yo. Porque además tener 2 casas es mejor que tener una sola. Yo soy catalán, pero también soy extremeño, en fin. Soy un español normal y corriente y un catalán normal y corriente. Y entonces esta señora me dijo, el otro día estuve en Gerona. Yo crecí en Gerona. Y yo dije, sí, dice, es su ciudad, ¿verdad? Y yo le dije, sí, yo crecí allí y tal. Y me dijo, pues es más difícil encontrar sus libros en su ciudad que en cualquier ciudad de Francia. Me mató. Porque la verdad es que la anécdota nos sirve para coronar estupendamente todo lo dicho y las dificultades a veces que tiene, en efecto, manifestarse públicamente y crearse enemigos, ¿no? Que luego compran o no compran tus libros y encima escriben en las redes sociales pidiendo que no los compres y que te boicoteen y cosas de esas. Es normal. Pero por eso me ocurre, perdón, acabo, sí. Por eso me ocurre que lo de no ser profeta en tu patria quiere decir eso. Por cierto, la palabra patria, oigan, esta es buenísima. La palabra patria hasta el siglo XIX no significaba lo que significa hoy. No significaba patria, España o el País Vasco o Francia o tal. Significaba, miré los muros de la patria mía, no quiere decir España, como interpretan el nacionalismo español, quiere decir, porque un país no tiene muros, quiere decir la ciudad. O sea, la patria era ese lugar, en Cervantes, ¿ustedes se acuerdan de ese episodio maravilloso al final del Quijote? Don Quijote y Sancho vuelven a casa y suben una colinita y ven al fondo el lugar quiere decir el pueblecito, un lugar era un pueblecito. En fin, una unidad, ¿no? Un poquito menor que una villa. El lugar del que partieron, el lugar de la Mancha, ¿no? Entonces lo ven ahí al fondo y Sancho, después de 1000 páginas de hacer el ganso por ahí, cae de hinojos, dice Cervantes, y se echa a llorar. Y dice, patria mía, donde me esperan mi mujer y mi hija y tal, y mis amigos. Eso era la patria antes del siglo XIX. Era ese lugar pequeñito, ¿no? Abarcable, donde tú tienes a tu familia y a tus amigos, la gente querida y tus recuerdos, etcétera, etcétera. Eso decía Voltaire, todavía en el siglo XVIII. Decía, la patria no puede ser un sitio muy grande, es un sitio abarcable, que tú conoces, que tú reconoces. ¿Y por qué carajo he dicho esto? Ya se me ha olvidado. Hablando de lo de hacerse enemigos. Claro, lo de ser profeta en tu patria, sí. Claro, por eso yo tengo engañada a mucha gente por ahí, por el mundo. O sea, en Italia, en Francia y tal. A veces me dicen, ¿por qué te dan premios a toda tu obra y tal? En Italia, en Francia, en muchos sitios, y en España no. Bueno, pues eso, es normal. O sea, por haberme metido en camisas de 11 varas. Es lógico. No me quejo, ¿eh? No. Muy bien. No me conocen, quiero decir. No me conocen lo suficiente como aquí me conocen. Aquí no les puedo engañar, allí sí les tengo que engañar a todos. Pues si les parece, podemos abrir un turno de preguntas, vamos a ir un poco tarde. Sí les pido, por favor, que sean muy concisas las preguntas para que así podamos hacer varias. Le van a traer un micrófono ahora. Buenas tardes de nuevo. Bienvenido a casa. Muchas gracias. En los primeros 90, las potencias europeas y el Vaticano se encargaron de hacer saltar por los aires lo que era la República Socialista Federativa de Yugoslavia. Años más tarde se ponen en cola los resultantes, Croacia, Serbia, Eslovenia, etcétera, y van entrando por el filtro en lo que es la Unión Europea. Avanzados los 90, Václav Havel presidía lo que es la República Checa, entonces Checoslovaquia, y de una forma un tanto sorprendente hacen un acuerdo de seda por el cual Bohemia y Moravia se separan de Eslovaquia y dan como consecuencia 2 estados que entran en la Unión Europea. La deseable República Federal Española que mencionaba antes se conformaría con lo que son las autonomías actualmente, aunque yo sería partidario de llegar a la Federación Ibérica que integrara a Portugal.
yo no lo veré. Yo espero que mis nietos sí lo vean. Entonces me gustaría saber cuál es su opinión ante este deseo mío. Sí, sí, yo soy partidario de una Europa federal. Yo sé que hay gente que lo ve muy difícil. Esto se lo dije a Macron, al presidente Macron, en una conversación pública que tuvimos. Macron es el más... en fin, los franceses están muy cabreados con él, pero para los europeos es una bendición, porque es un francés que cree realmente en Europa, y para él la idea de la federación es excesiva. Y sé que para mucha gente lo es, gente valiosa, inteligente, Habermas, por ejemplo, tal. No, yo aspiro a eso. Yo aspiro no solo a una península ibérica federal, sino a una Europa federal. Y creo que es posible. Creo que es posible. O sea, entiendo los inconvenientes que la gente pone. Tony Judd, por ejemplo, en un libro famoso y excelente. Entiendo porque es una revolución, porque es una cosa muy difícil. Muy difícil. Pero claro, hay que ir ahí. Pero es posible. Ha habido cosas mucho más difíciles que se han llevado a cabo. Hay que creérselo. Yo no veo otra solución a eso. O sea, o vamos ahí o no sé a dónde vamos. O sea, o cambiamos el esquema mental nacionalista, que lleva 2 siglos, repito, 2 siglos, y que fue útil en un determinado momento. Hay un verso de José Ángel Valente maravilloso que dice: lo peor es creer que se tiene razón por haberla tenido. O sea, una idea que puede ser buena en un determinado momento, y el nacionalismo fue una idea buenísima en un determinado momento, porque permitió cambiar la legitimidad en el inicio de la modernidad. La Revolución Francesa es eso, la legitimidad divina, el poder le venía al monarca de Dios por la legitimidad de la nación, por la legitimidad ciudadana. Eso es lo que permitió el nacionalismo. Ya el poder emanaba de la nación, ¿verdad? Ya no venía de Dios, sino que emanaba de la nación. Esto fue una idea muy buena. Y durante el siglo XIX, el nacionalismo fue un movimiento, una idea progresista. Se convirtió en una idea letal en el siglo XX. Bueno, los fascismos fueron la apoteosis de esa. Entonces, yo creo que la gran revolución fue el nacionalismo en el siglo XIX, finales del XVIII, principios del XIX. Nuestra gran revolución es el federalismo, llamémosle como queramos, pero la necesitamos, los europeos la necesitamos. Y en última instancia, si usted me apura, yo aspiro, como Bertrand Russell, que no era un tonto precisamente, sino una persona extremadamente inteligente, aspiraba a un gobierno mundial. Un gobierno mundial que no es... O sea, unidad no significa uniformidad. No significa, cuando yo hablo de unidad, no significa que aquí los vascos tengan que comer paella. No, los vascos seguirán comiendo ¿verdad? Es decir, es posible, no hay que confundir unidad con uniformidad. Y es posible preservar la diversidad. Las lenguas, las culturas, todo eso es posible y es necesario. Y es estupendo. Además, esa es la gran virtud o una de las grandes potencias que tiene Europa, que es extremadamente diversa, ya no solo España, sino toda Europa. Eso no lo tiene Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos fue la gran idea del siglo de la modernidad. Nosotros tenemos que ser la gran idea de la postmodernidad, o llamémosla como queramos. Hay que creérselo. No veo yo a nuestros políticos muy entusiastas con esto, porque no piensan a largo plazo, piensan a las próximas elecciones, hasta las próximas elecciones. La democracia tiene estas cosas. También, no todo es... Pero sí, lo compro inmediatamente. Y muchos portugueses también, por cierto. Y muy inteligentes. Saramago, ¿no? Saramago hizo por ejemplo, un planteamiento en ese sentido, ¿no? Lobo Antunes, hay toda una corriente iberista. Que no significa que los portugueses dejen de hablar portugués. Seguirán hablando portugués y comiendo bacalao a bra y haciendo estas cosas fantásticas que hacen. ¿Verdad? No, ese es el gran error del nacionalismo. Creer que... Bueno, Francia es el prototipo del triunfo del nacionalismo total. Las diversidades francesas, que eran más grandes que las españolas, fueron uniformadas por la Revolución Francesa. Ser francés significaba que todo el mundo hablaba francés y que todo el mundo tenía la misma cultura, etcétera, etcétera. Eso fue el triunfo. Francia es un caso casi único en toda Europa. El resto son como nosotros. En Europa todo el mundo es diverso ¿no? En fin. ¿Más preguntas? Aquí, por favor. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes. A ver, yo un par de preguntas breves, pero antes quería agradecerte tu sinceridad, porque la verdad, aparte de ese epíteto que tú asumes que es el intelectual,
yo creo que es correcto, ¿no? Te implicas, ¿no? Pero también hablas con el corazón y hablas sobre todo con las tripas, con las vísceras. Es decir, no te callas nada, no callar, no callar. Es decir, lo dices todo y eso es de valientes. Eso es de valientes. Y yo creo que hay que agradecerlo, yo te lo agradezco. Muchas gracias. Las dos preguntitas que tenía era ese periodo que dices, 43 años, yo he dicho, muere Franco el 20 de noviembre del 75, te retrotraes en el tiempo y ya vas al 31, 32, vale. Bueno, eso quería decir, que me lo matizaras, no. ese periodo, y luego, y termino, y ya te dejo que hables. Y lo otro es, no sé, quería preguntarte, ¿cómo se lleva eso de ser prosistema convencido, pero vamos, o sea, sin ninguna duda, y antisistema de la misma manera convencido? Esa bipolaridad, ¿cómo convives tú personalmente cuando estás a solas? Cuando paseas en silencio, es decir, ya no esa vis pública que la tienes aquí, estás compartiendo con nosotros. ¿Cómo se lleva eso? Porque no debe ser nada fácil, ¿eh? Es mi oficio. Yo me he dado cuenta de eso con el tiempo. No, primero lo de los 43 años es una manera de hablar, simplemente. O sea, convencionalmente se habla de 3 años de guerra y 40 años de dictadura. Por eso digo 43 años. Es decir, ¿cuándo acaba la dictadura? O sea, ¿cuándo empieza la democracia? Bueno, digamos que en rigor empieza del año 78 con la Constitución, ¿no? Legalmente ese sería el momento... sí, ahí es cuando empieza la democracia de verdad, ¿no? Nos damos unas leyes que vamos a respetar todos, un marco, un campo de juego en el que vamos a jugar todos, ¿no? Cosa que no existía antes, ¿verdad? Porque había estado impuesto por una parte por quienes mandaban, por la dictadura. Lo que pasa es que para mí también, en realidad para mí, la democracia de verdad simbólicamente empieza el 23 de febrero de 1981. Yo os intenté explicarlo, bueno, más que intentar explicarlo, llegué a esa conclusión escribiendo un libro que se titula Anatomía de un instante, donde hablaba del instante en que Tejero y los golpistas entran en el Parlamento español y todo lo hemos visto millares de veces, ¿no? Y hay 3 personas que permanecen en su lugar. Y en ese momento, en el momento en que 3 personas deciden rebelarse, decir no a la brutalidad, a los tiros, a la violencia, 3 personas que no creían en la democracia, que nunca habían creído en la democracia, vamos, que en aquel momento que nunca habían creído en la democracia, ni Gutiérrez Mellado, ni Santiago Carrillo, ni Adolfo Suárez se habían educado en la democracia, durante la mayor parte de su vida no habían creído en la democracia y en aquel momento decidieron jugarse la vida literalmente por la democracia. Ahí, para mí, simbólicamente, de algún modo, empieza la democracia y ahí termina la dictadura, termina de verdad la guerra y terminan 2 siglos de intervencionismo militar en España. Entonces, ese es como un instante mágico, ¿no? Ahí para mí termina o sea, empieza la democracia, de algún modo, simbólicamente, ¿no? Así que lo de 43 años es un poco para entendernos, ¿no? Y respecto a lo de la convivencia entre el novelista y o sea, entre el antisistema y el sistema, es estimulante. Porque un poco lo que hacen las novelas es como, ¿saben ustedes esto? Los test de resistencia de los bancos. A veces hacen test de resistencia, a ver si aguanta este banco determinada situación. Pues lo que hacen las novelas es un poco eso, ponernos a prueba. O sea, yo he dicho muchas veces, la literatura, antes que nada, es un placer, como el sexo. Pero también es una forma de conocimiento, como el sexo. Por eso cuando alguien me dice que no le gusta leer, lo único que se me ocurre es darle el pésame o acompañarle en el sentimiento. Es como alguien a lo que no le gusta el sexo, ¿no? Y lo que pasa es que la forma de conocimiento de la literatura, de la novela, es distinta, o más bien opuesta a la forma de conocimiento de la historia o de la ciencia, ¿no? Lo que hace la literatura es eso, poner en cuestión nuestras certezas más arraigadas, ¿no? Como decía antes, obligarnos a ir a lugares inhóspitos desde el punto de vista moral o desde el punto de vista político, ¿no? A mí siempre una de las acusaciones habituales que me hacen en mis novelas es porque tú has blanqueado no sé qué, tú has blanqueado no sé cuánto. Porque lo que yo intento es entender. Escribí una novela sobre un tipo que era un impostor, se llamaba El Impostor, un tipo que había engañado absolutamente a todo el mundo, haciéndole creer que que había sido víctima de los nazis, que había estado en un campo de concentración, había engañado acerca absolutamente de todo, era
una mentira ambulante, el mayor impostor de la historia, lo llamó Vargas Llosa, el Messi de la impostura. Y yo lo que quise de ese libro, me dijeron, vas a escribir esto, estás blanqueando a este tipo, estás escribiendo un libro y estás... Lo que yo quería era entender. La literatura sirve para entender. Y entender no significa justificar. Entender significa darte los instrumentos para no volver a repetir los mismos errores. Por eso la literatura es útil. Por eso yo estoy contra esta idea absurda de que la literatura es simplemente un juego intelectual. No, la literatura es muy útil, siempre y cuando no se proponga serlo. Porque si se propone serlo, se convierte en propaganda o pedagogía, como decía antes. Y entender a un terrorista es la única manera de combatir el terrorismo. A los terroristas islámicos, a los terroristas, a ETA, como aquí, o a entender a un... ¿no? Así es como se puede combatir. Si tú no entiendes el mal, no puedes combatirlo. Y por eso yo creo fervientemente en el poder de la literatura. Entonces, no es una difícil convivencia entre ambos, siempre y cuando sepamos que ambos son distintos. Y que tú no puedes hacer que tus ideas sean ilustraciones, que tus novelas sean ilustraciones de tus ideas. Eso no puedes hacerlo. Eso es un error absoluto. Eso es convertir la literatura en propaganda o pedagogía. Yo tengo que ponerme a mí mismo en cuestión. Yo tengo que ir, ¿no?, a esos lugares incómodos. Alfonso Reyes, hay una definición preciosa de literatura. Él decía, Alfonso Reyes, el gran polígrafo, el gran tal mexicano, decía, la literatura es un depósito de experiencia. Maravilloso. O sea, nos permite tener experiencias que de otro modo, que en la vida cotidiana no podemos tener. Ponernos en la piel de un monstruo, ponernos en la piel de un terrorista, ponernos en la piel de un asesino, ponernos en la piel, ¿no? Eso es lo que nos vuelve fuertes, eso es lo que nos enriquece de algún modo. La literatura no tiene que decirnos lo que tenemos que hacer. Para eso no está la literatura. Usted tiene que ser bueno, usted tiene que hacer... No, para eso no está la literatura. La literatura está para exactamente lo contrario. Y desde mi punto de vista, y acabo porque me estoy enrollando mucho, hoy día estamos en un momento de retorno de la literatura pedagógica, del arte pedagógico, del arte que nos dice cómo tenemos que comportarnos. Para eso no está la literatura. Está para lo contrario, si acaso. La gran literatura. Tenemos por atrás una pregunta más y les pido por favor la máxima brevedad porque estamos pasadísimos de hora. La culpa es mía. Ante todo, muchas gracias por su muy buena charla, inteligente, culta. Y estoy de acuerdo en muchas cosas, pero no estoy de acuerdo en una cosa. En la denigración del intelectual, curiosamente. ¿En la? Denigración o no valoración del intelectual. Y yo recuerdo, ya lo he recordado, última época del franquismo, nos subía la moral cuando veíamos los manifiestos de intelectuales, que no hacían mucho, pero aportaban un poco de moral a la pequeña resistencia antifranquista o por la democracia. Ahora ha hecho falta que no haya ese movimiento. Y voy a decir algo pintoresco. He leído antes de ayer, que va a haber un manifiesto de intelectuales para pedir el voto o la unión entre la determinada izquierda, el PSOE que dice. Y entre los firmantes, un tal Carlos Bardén. Digo, coño, ¿cómo hemos denigrado de los que firmaban hace 40 años a que ahora firme un manifiesto de ese tipo un tal Carlos Bardén? Carlos Gardel. Bardem. Bardem, El hermano Carlos de Bardén. Bardem. O sea, no. Entonces yo, por ejemplo, he echado falta, en la época esa que hice hace 15 años, pues manifiesto de personas, voy a poner 2 ejemplos porque poner más ejemplos puedes caer en el error. Veo grandes personas, aparte, por supuesto, de Cercas, como puede ser Muñoz Molina y José Antonio Marina, que si hubiese unido y hubiese puesto en manifiesto pues, una cierta crítica al sistema, dentro del sistema, yo también estoy de acuerdo con usted, también estoy de acuerdo con usted en la crítica del sistema, pero dentro del sistema, ¿no? Y que efectivamente los intelectuales que firmen ahora manifiesto sea un tal Bardén, Carlos Bardén, con respeto hacia él, que pueda tener otros valores, pero en fin, de intelectual y de demás me parece que poco. Y viendo aquí en el País Vasco, y efectivamente hemos sufrido un terrorismo, sí recuerdo que ha habido 3 personas, también pongo como ejemplo, que tuvieron una cierta resistencia a la violencia terrorista ante el silencio de mucha gente del País Vasco y no lo pasaron bien. Celaya, resistente en el franquismo y al final defenestrado por el terrorismo y
tuvo hasta un homenaje que le hicieron, que casi le agredieron a su mujer, Amparo. Chillida o Ibarrora, que fue miembro del Partido Comunista, estuvo en la cárcel y que al final pues casi estuvo, o está, no sé si todavía vive, amenazado por ETA, ¿no? Pero en fin, voy a los intelectuales españoles. Yo soy más optimista que usted sobre el papel de los intelectuales y echo en falta que intelectuales españoles se unan y lo hubiesen dicho algo. Sí, quizá me he expresado mal. Fíjese usted, yo no he denigrado a los intelectuales, yo he dicho que los hay buenos y malos. Que hay que intentar, o sea, he dicho algo que de algún modo todos lo somos ahora, por todo aquel que... Yo exhorto a que todo el mundo lo sea. Claro, no es lo mismo Chillida que una persona anónima o que yo. Claro, es obvio, ¿no? Chillida tiene más eco, lo que él diga, lo que él dijese, lo que tal. Pero los hay buenos y los hay malos. Por supuesto. Yo ejerzo de eso. O sea, no estoy diciendo que... Y claro que es... claro que personas capaces... Yo creo que en un momento determinado, creo que esa figura necesita renovación. Y que hay una cosa que es capital. No sé, yo creo que necesita renovación. Yo intenté, en un ensayo, plantear una nueva visión de las cosas. Es decir, creo, por ejemplo, que yo al menos intento no hablar ex cátedra. Yo no soy más que un ciudadano. Creo que esto es importante. O sea, que el intelectual hable como ciudadano, estrictamente. Por supuesto, Chillida no es lo mismo que un señor de a pie a quien nadie conoce, pero tiene que hablar como ciudadano, no ex cátedra. 1. 2. Independencia. Creo que uno de los grandes elementos que en un determinado momento desprestigió esa figura, que puede ser extraordinariamente importante y de la cual usted ha mencionado ejemplos, es que podemos poner muchos otros. Albert Camus, Orwell. Unamuno en un momento determinado tuvo un papel muy importante y muy positivo. Ortega, mucha gente, ¿no? Ustedes aquí los han tenido también. Pero uno de los problemas es que dependía demasiado de determinadas consignas, que era una correa de transmisión de lo que otros decían. Yo humildemente, nunca, o sea, una de las pocas cosas para las que puede valer mi voz es porque yo no hablo en nombre de nadie, más que de mí mismo. O sea, yo no he pertenecido nunca a un partido político, yo soy marxista en el sentido de Groucho Marx, que se decía, nunca aceptaría ser socio de un club que me aceptase como socio, lo estoy diciendo muy mal, pero en fin, así, ¿no? Esa es la idea, nunca, jamás, y lo que yo diga, en lo que valga, lo digo yo, y punto. Ni lo dice el partido este, ni lo dice el partido otro, ni sigo nada. Hablar de lo que sabes, informarte lo mejor posible. Hoy me he encontrado esta chica que me encantó su libro, Eider Rodríguez, que le han dado un premio, también se lo han dado a ella en vasco, que hablábamos de esto, de escribir en los periódicos y tal y cual, y ella me decía, para mí era muy complicado, me pidieron una vez que escribiera dos veces al mes o no sé qué, que es lo que yo escribo, y no, en cambio tú, hablando de mí, tú tienes un pensamiento político y tal y cual. No es verdad. Yo lo he ido construyendo a lo largo del tiempo, informándome. Si tengo que escribir sobre tal cosa, pues me informo sobre tal cosa, con la máxima humildad. Estas son cosas esenciales, porque nosotros nos podemos equivocar, pero al menos me equivoco yo. No me equivoco en nombre de tal partido. No. El arribismo, el uso de la vida, de tu presencia pública para intereses personales. Esto es catastrófico. El intelectual que está pendiente de dónde sopla el viento, ¿verdad? Ahora cómo voy a quedar bien y voy a vender más libros y voy a ser amigo de no sé quién y voy a quedar tal. Conseguir una beca. Voy a conseguir una beca, si solo fuera un premio, un no sé qué, o cómo voy a quedar mejor para que los lectores... O sea, la honestidad. Todo esto es muy difícil. Entonces, estoy completamente de acuerdo con usted. Un buen intelectual es lo mejor del mundo y un mal intelectual es lo peor del mundo. Y necesitamos buenos, claro, como necesitamos ciudadanos honestos, valientes, capaces de decir no cuando todo el mundo a su alrededor dice sí. Si a mí me preguntan qué es un buen intelectual, mi respuesta primera es esa. Alguien capaz de decir no cuando todo el mundo a su alrededor dice sí. Eso es muy difícil. Te convierte a menudo
Eso era El hombre rebelde de Camus, de Albert Camus. Un intelectual magistral y un escritor extraordinario, único. Pero te puede convertir en el enemigo del pueblo. ¿Se acuerda de la obra de Ibsen? El médico aquel que decía que el agua estaba envenenada. Y decía la verdad, porque él lo sabía. Porque él lo sabía. Y se convierte en el enemigo del pueblo. Entonces, el intelectual es aquel capaz de convertirse en el enemigo del pueblo, porque es el que dice la verdad. Y la gente a menudo no quiere escuchar la verdad. Muy a menudo no quiere escuchar la verdad, porque la verdad a menudo es desagradable. Y por eso preferimos las mentirijillas, que son más agradables, más dulces, además más fáciles de contar. Entonces, eso es muy difícil. Es muy difícil, y ustedes lo saben muy bien. Los vascos, como los catalanes, por desgracia también lo hemos aprendido. Entonces, no, yo no estoy en contra de la figura. La prueba es que lo ejerzo con la mayor humildad y mal, pero bueno, lo intento hacer porque me he visto en esas, simplemente. Yo estoy a favor de los malos, perdón, en contra de los males, y a favor de los buenos, como usted y como todo el mundo, ¿verdad? Muy bien, pues muchísimas gracias. Ahora Javier les firmará el libro si así lo desean. Muchísimas gracias, Javier. A vosotros, ustedes. Y sigan ustedes disfrutando de la feria y de sus actos. Muchas gracias. Gracias.